Señor. Sean bienvenidos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a este día de estudio la palabra del Señor. Hoy es el día miércoles 23 de octubre del 2024. Y agradecidos con el Señor por la bendición que nos da de meditar en su palabra en este día, en esta noche. Damos gracias a Dios por ello, y esta es, hermanos, una transmisión de Misión Cristiana Elim en Sydney, o Elim Mission Christian Church de Sydney, Australia, y es el área de la iglesia que lo hacemos en español. El día domingo por la mañana tenemos la reunión en inglés de las 10 en adelante, y luego por las 2 de la tarde en español. Y les invitamos, si alguien nos está sintonizando que no nos haya visitado y pudiera hacerlo, les invitamos que se ponga en contacto y vamos a disfrutar juntos la bendición del Señor. En esta hora, hermanos, quisiera que leyésemos unos versículos en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Leemos capítulo número 1 de Colosenses y vamos a establecer la meditación en esta hora de los versículos 9 al 12. Colosenses 1, 9 al 12. Y leemos entonces, hermanos, la palabra del Señor, que dice, versículo 9, por lo cual también nosotros, dice, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad y en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Aleluya. Oremos. Oh buen Dios, agradecidos contigo estamos, Señor, por la bendición que tenemos de meditar en tu palabra en esta hora. Oh Padre Santo, deseamos que tu amor y tu bendición fluya en la vida de aquellos hermanos, hermanas, amigos, quien quiera que sintonice o puede estar viendo este video o escuchando este mensaje en esta hora, oh Dios. Nuestra petición a ti, oh buen Dios, es que tú puedas llegar y bendecir a esa familia, a esas personas que tienen ese deseo o esa necesidad en sus corazones, oh Padre Santo. Bendice grandemente, lo pedimos en el nombre de Jesús, bendito nuestro Dios. Amén. Santo es el Señor. Hermano, en la palabra del Señor todos sabemos que encontramos totalmente, en el Nuevo Testamento especialmente, encontramos ese llamado o también esa exhortación sobre la facultad, diríamos, que tenemos, como hijos de Dios, de hacer uso de esta, herramienta por un lado, pero también de este estado de comunión que es orar a nuestro Dios. La palabra del Señor claramente nos dice: orad sin cesar. Pablo en Tesalonicenses:
orad sin cesar. Y así encontramos, hermanos, una serie de versículos, de enseñanzas, de exhortaciones que la palabra de Dios hace sobre la necesidad de acercarnos al Señor con petición, con oración. Y no quedaría, hermanos, de lejos, no quedaría alejada la parábola que el mismo Señor Jesucristo les explicó a sus discípulos, y para eso quisiera que leyésemos en Lucas capítulo 18, donde conocemos claramente lo que el Señor les explicaba a sus discípulos. Capítulo 18 de San Lucas, el Señor les dice, también dice, les refirió Jesús una parábola sobre, y aquí entra el aspecto que decía, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Estas dos frases, hermanos, que se encuentran en capítulo 18, versículo 1 de San Lucas, que el Señor hablaba, les enseñaba a sus discípulos estas dos verdades. Una, la necesidad de orar, y dice siempre. Y aquí entra, diría, la primera exhortación que podríamos encontrar en base a la oración, que dice orar siempre. Tendemos, hermanos, quizás a orar en alguna oportunidad por algún punto, por algo, y lo dejamos ahí. Y si nos acordamos algún otro día, y vamos quizás a orar otra vez. Pero la palabra del Señor habla de una perseverancia en la oración. Como ya les mencioné en Tesalonicenses, el famoso versículo, orad sin cesar, de Tesalonicenses primera, capítulo 6. Orad sin cesar. Pero aquí el Señor les decía, orar siempre, que es lo mismo. Sin cesar, es decir, sin parar, es lo mismo que orar siempre. Y el Señor tenía tan certera esa verdad que la quería imponer, que la quería implantar, que la quería establecer en el corazón de los discípulos, hermanos. La necesidad, decía, de orar siempre y no desmayar. Y no desmayar. Quizás, hermanos, es una de las dificultades que tenemos, que confrontamos siempre, y es el desmayo, esa situación de dejar de hacerlo, dejar de interceder, dejar de participar. El Señor les dice la necesidad que tienen de orar y no desmayar. En Efesios 6:18 el apóstol Pablo decía, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Lo mismo, orando en todo tiempo, orando siempre, orando sin cesar. Esa constancia, esa repetición era la verdad por la cual los discípulos o la iglesia al principio prevaleció, superó las adversidades, superó la persecución, porque ellos sabían que, o habían sido instruidos directamente en esa constancia de la oración. Con toda oración y súplica, decía Pablo, en el Espíritu, y además decía, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así decía Pablo a los Efesios. Después el Señor, regresando a la parábola, a Lucas, el Señor les enseñaba, les decía, diciéndoles esta forma. Había una vez, les dice, en una ciudad un juez, y este juez ni le temía a Dios ni respetaba a los hombres.
Como me recuerda, hace años escuchábamos un cántico. Decía: el hombre sin corazón. El hombre sin corazón es el que no le teme ni al diablo ni le teme a Dios, decía. Y aquí el Señor dice: este hombre juez era, no le temía ni a Dios ni a los hombres. Un juez, un hombre de autoridad, arrogante, tosco, brutal. Ese era ese juez, orgulloso, pero era juez. Y ante ese hombre arrogante, tosco, orgulloso, llegó una mujer. En aquella ciudad había también una viuda, dice, la cual venía a él. Se acercaba a ese hombre tosco, al juez, y le decía: hazme justicia de mi adversario. La viuda, que no tenía dónde ir, la viuda que no tenía amparo de nadie, porque esa era la situación social de aquella época. Las viudas, si no tenían quizás hijos que la mantuvieran, iban a ser objeto de abusos y de maldad. Y decía, tenía un adversario y ella no hallaba qué hacer. Al único que le podía pedir ayuda era al juez injusto. Al juez injusto, como se le llama acá. Ese hombre tosco. Y ella venía ante él. Pero dice el versículo 4, y él no quiso por algún tiempo. No le quiso oír por algún tiempo. No le quiso atender. Obviamente, como ya dijimos, era un hombre tosco, era un hombre arrogante. No le quiso oír. Pero la viuda no dejó de insistir. No se hizo a un lado, dice. Pero después de esto, dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a los hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, y no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. En un sentido directo, el hombre lo que hizo, dice: le voy a hacer justicia no por ella, sino por mí mismo. Así era su orgullo. No por ella, mi paciencia va a ser agotada. Me voy a fastidiar con esta mujer. En vez de enojarme yo, en vez de fastidiarme, le voy a hacer lo que ella quiere. En su mismo orgullo, él dijo: aunque sea así, le voy a responder a esta mujer. No sea que agote mi paciencia. Y después el Señor les dice a los discípulos: oíd lo que dijo el juez injusto. Oíd lo que dijo este juez injusto, que le iba a hacer misericordia, que le iba a ayudar. Y después el Señor les hace una pregunta a los discípulos y les dice, el versículo 7: ¿y acaso Dios, dice, no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él de vez en cuando? No, el Señor les dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Si la viuda hubiera llegado una vez de vez en cuando, este juez ni le hubiera puesto atención. Pero porque continuaba llegando y llegando, insistiendo, pidiendo, rogándole, haciéndole ruido allí que le ayude, por eso le ayudó. Y el Señor dice: ¿cuánto más? Dice, ¿cuánto más? Oír, dice, ¿cuánto más hará Dios justicia a sus escogidos? Pero aquellos que claman día y noche, ¿se tardarán en responderles? Les pregunta Jesús. Después les dice: os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? No, allí ya no habla a los escogidos. Pero en este momento les dice: si ustedes
que tienen esa necesidad, piden, vuestro Padre les va a responder. Eso fue lo que el Señor les dice. Ahora volviendo a la lectura que tuvimos al principio, en Colosenses, dice que Pablo y Timoteo, dice en Colosenses 1, recibieron cierto reporte o cierto conocimiento de la iglesia en Colosas. Y cuando recibieron eso, dice que Pablo y Timoteo, pero en este caso Pablo directamente dice, oramos a Dios por vosotros. Dice, lo que leíamos el versículo 9, Colosenses 1:9, por lo cual dice, también nosotros desde el día que lo oímos, que oyeron acerca de ellos, dice, no cesamos de orar por vosotros. Hermano, si usted se cansa de orar, tal vez ora por usted mismo, usted misma, está bien. Pero también hay hermanos, hay hermanas, hay personas que necesita que usted levante su voz a Dios por ellos. Y lo que hizo Pablo aquí por los hermanos en Colosas. Pablo y Timoteo dice que empezaron desde que nos dimos cuenta de ustedes, de su situación, de quizás de sus circunstancias, de aquellos aspectos que ellos sufrían quizás. Dice que Pablo dice, comenzamos y no cesamos de orar por vosotros. No cesamos de pedirle a Dios por ustedes, hermanos. Y después continúa diciendo, y de pedir, dice, y de pedir. ¿Qué le pedía Pablo y Timoteo a Dios? Que le concediera a los hermanos de Colosas. ¿Qué les pedían? ¿Cuál fue la oración que Pablo hizo por los hermanos, los colosenses? Aquí dice el versículo 9, la segunda parte. Y de pedir que seáis, dice, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Esa fue la petición. Pablo y Timoteo no les pedía, oh Dios, mira, provéeles un carruaje nuevo a los hermanos en Colosas. No, Pablo no le decía a Dios, oh Dios, provéeles, oh Dios, un nuevo edificio a los hermanos en Colosas. Oh Dios, provéeles quizás una nueva casa, aquel encargado de la iglesia. No. Lo que Pablo y Timoteo decían, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Hermano, la mente humana, carnal, natural, somos inclinados a poner atención a ciertos detalles físicos, a que la cartera o la billetera esté llena, a que la cuenta bancaria tengas cantidades, a que posea quizás cosas. Pero ese es un nivel natural, común. Cualquier cristiano o no cristiano puede tenerlo. Cuando vemos, hermanos, que hay un nivel superior, que hay otro nivel que está arriba de ese nivel carnal, natural, ese nivel superior tiene más énfasis, ese nivel superior tiene más valor, y allí es donde Pablo se enfoca. Allí es donde Pablo se enfoca. En este mundo, hermano, hay personas con capacidad económica grande, pero hay otros que tienen control sobre ellos. Están lo que le llaman los peones, los que tienen poder económico, pero no tienen capacidad de decisión. Arriba de ellos están los que sí tienen capacidad de decisión, porque están en otro nivel
Quizás no son elegidos como el hombre más rico del mundo, como el millonario más grande, no, pero tiene más autoridad, porque está en otro nivel. Lo mismo Pablo dice, no les estoy pidiendo por cuestiones materiales, lo que estoy pidiendo es por aquello que va a tener supremacía en el resto, y es que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Conocer, hermano, el nivel de la voluntad de Dios. Puede tener conocimiento físico, puede tener quizás títulos o quizás niveles humanos grandes, pero eso no le garantiza que tiene el conocimiento de la voluntad de Dios. Tener el conocimiento de la voluntad de Dios es lo que Pablo decía, y en dos formas le dice: con toda sabiduría y con toda inteligencia espiritual. A mí, hermano, en este momento uno puede ver que la oración de Pablo era una oración, hermano, alta, de un nivel especial. Pedirle a Dios por el hermano para que tenga el conocimiento de la voluntad de Dios con todo conocimiento y con toda inteligencia, con toda sabiduría y con toda inteligencia espiritual. Hoy en día hablamos de la inteligencia artificial. Es un invento moderno de las máquinas. Pablo ya hablaba de una inteligencia superior. Es la inteligencia espiritual, el conocimiento espiritual. Y eso no se adquiría programando, teniendo la última máquina, la última computadora. Eso se adquiría por la oración. Porque esa fue la petición de Pablo, que tengan los hermanos de Colosas ese conocimiento de la voluntad de Dios con toda sabiduría y con toda inteligencia espiritual. Necesitamos, hermanos, necesitamos tener ese conocimiento de Dios, pero del punto de vista espiritual, esa sabiduría plena del conocimiento de Dios espiritualmente. La inteligencia espiritual la necesitamos. ¿Para qué? Ahí entra la pregunta. ¿Para qué? Y Pablo le responde en el versículo 10: para que uno, andéis como es digno del Señor. Para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo es andar? ¿Cómo es andar digno del Señor? Leamos en Efesios 4, donde dice la palabra del Señor. Yo pues, 4.1, Efesios 4.1, yo pues, preso en el Señor, os ruego, dice, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Eso es, Pablo ora acá para que anden, para que andéis como es digno del Señor. Y en Efesios les confirma que andéis como es digno de la vocación que habéis sido o que fuisteis llamados. ¿Cómo? Después dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Bueno, hermanos, conocer eso no era un estudio que iban a hacer, sino que iba a venir del Espíritu de Dios en la oración. ¿Cómo vamos a conducirnos, hermanos? ¿Cómo vamos a actuar de acuerdo al llamado que hemos recibido? Eso es lo que Pablo les decía. Yo oro a Dios para que Él les dé el conocimiento, la sabiduría con todo poder, la inteligencia espiritual, para que podáis andar como es digno de Él. La otra razón por la cual pedía eso, dice, que podáis andar con toda sabiduría y con toda inteligencia espiritual, agradándole en todo.
agradándole en todo. Y después les decía, para que tengáis el conocimiento de su voluntad con toda sabiduría y con toda inteligencia, para que llevando fruto en toda buena obra, que llevéis fruto en toda buena obra. 3 cosas les decía acá: que anden como es digno del Señor, que le agraden en todo y que lleven fruto en toda buena obra. Que lleven fruto en toda buena obra. En Gálatas conocemos nosotros, hermanos, como Pablo les decía que tenían que llevar el fruto del Espíritu. Y les mencionaba los elementos del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, longanimidad, fe, mansedumbre. Hermano, él les hablaba del fruto del Espíritu, templanza. Entonces acá dice, para que llevéis fruto en toda buena obra. Llevéis fruto en toda buena obra. Y después dice finalmente, y creciendo en el conocimiento de Dios. Todas esas verdades, hermano, todos esos aspectos eran los que Pablo deseaba en el corazón de los creyentes en Tesalónica, en Colosas, de los colosenses. Eso era, hermano. Y finalmente les dice el versículo 11, fortalecidos en todo poder. Fortalecidos en todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y finalizamos en el versículo 12, donde decía, con gozo dando gracias al Padre. Hermano, si podemos desglosar todo este versículo 10, 11 y 12, donde enfocamos todos esos elementos que Pablo tenía en su corazón y oraba a Dios por los hermanos, los colosenses, que veíamos que que deberían conducirse de acuerdo a la voluntad de Dios, que deberían agradarle en todo, que deberían llevar fruto en toda buena obra, que tenían que crecer en el conocimiento de Dios, tenían que ser fortalecidos en su poder, tenían que tener paciencia, longanimidad, que tenían que tener gozo y tenían que tener gratitud. Imagínense todas estas cosas que Pablo oraba, porque eso es lo que él comprendía que era la vida de la iglesia. Hermano, la pregunta es, ¿nos deleitamos nosotros pidiéndole a Dios, orando, como dice siempre, a Dios, ya sea por nuestras vidas o por las vidas de los hermanos y hermanas? ¿Cuánto le pedimos a Dios? ¿Cuánto le rogamos a Dios? ¿Cuánto perseveramos, hermano, pidiéndole a Dios esto? Ya es tiempo, hermano, que dejemos de venir al Señor y decirle, Señor, dame aquello, quiero esto, quiero aquello. Y redundamos. Palabras, usamos muchas palabras. Como dijo el Señor, no seáis como los gentiles que porque usan un montón de palabras creen que están haciendo la voluntad de Dios. Creen que van a ser escuchados porque usan palabrerío, que ni saben lo que dicen. Muchos parecen máquinas que se han aprendido todo el vocabulario que ellos le llaman espiritual, y lo repiten y lo repiten y lo repiten y creen que Dios les está oyendo. Pablo acá lo que hace es ir más allá, ir al detalle más profundo, porque allí es donde necesitamos mejorar, allí es donde necesitamos construir. Cuando hayamos construido a ese nivel, hermano, el resto viene, el resto Dios se encarga.
Y por eso mucha gente, como dice Santiago, no reciben lo que piden, porque lo hacen para gastar en sus propias concupiscencias. Tenemos, hermanos, que, como dice la palabra, orar sin cesar, interceder por los demás, pero con el objetivo de que exista ese engrandecimiento del conocimiento de Dios. Esa es, hermanos, la oración que Dios quiere que tengamos, hermano. Crecer en el conocimiento de Él, crecer en el fruto de Él, crecer en la inteligencia espiritual. Si no se hace eso, hermano, si no se crece en el conocimiento de Dios, se va a crecer en aspectos carnales. Si no se crece en la inteligencia espiritual, sabemos cuál es lo opuesto de no crecer en la inteligencia: es continuar siendo bobos, ignorantes espirituales, redundando, peleándose por tonterías, argumentando cosas triviales. Cuando se crece en el conocimiento espiritual, hermano, se camina en otro nivel. Eso es lo que Pablo quería para la iglesia. Para nosotros, hermano, será igual. Será igual. Dejemos, como dije, ese nivel bajo, carnal, y levantemos nuestra oración a Dios continuamente para que podamos crecer en el conocimiento de Él. Oremos al Señor. Padre bueno, gracias. Te damos muchas gracias, Señor, por tu amor, tu verdad. Y en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos, oh buen Dios, que nos ayudes a poder dirigirnos a ti siempre, oh Padre Santo, con este conocimiento, deseo de conocimiento tuyo, para poder crecer así más y más en ti, oh buen Dios. Ayuda a tu pueblo. Bendice al hermano, a la hermana, desarrollándole, oh Dios, en su vida, que pueda crecer más en el conocimiento tuyo, oh Dios. Que podamos alcanzar, oh Dios, el nivel que tú quieres en esta vida espiritual, para así agradarte a ti en todo, Dios. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, lo pedimos, dándote gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, y con ayuda de Él nos vemos en la próxima oportunidad.